Storytelling es una de las estrategias más efectivas que existen para contar una historia que venda. Sin embargo, acertar con el comienzo, con ese primer paso, no es nada fácil. Por eso en este episodio del podcast vamos a hablar de una técnica que puedes utilizar desde hoy mismo, porque vas a ver que es sencilla, y que vas a ver también que la utilizan en Hollywood, en novelas, etcétera. O sea que no es algo que me haya inventado yo, sino que está ahí para intentar enganchar desde el principio. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos, que estás escuchando Copimelo, el episodio 588 del podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hoy hablamos de cómo utilizar el diálogo para comenzar a contar una historia. Intro y arrancamos. Vale, ahora que estamos aquí, que estamos juntos, que estamos pendientes, vamos a seguir dándole caña a todo lo que tenemos. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo, cómo, dónde estás escuchando esto, pero espero que sea lo que sea, tengas un día maravilloso, que lo hayas tenido y que pasemos un buen ratito aquí juntos para seguir aprendiendo copywriting, escritura persuasiva y todo lo que te pueda servir o para vender más con tu negocio o para fraguarte como un profesional, que eso es al final lo más importante. Sin ti esto no sería posible, he visto, es que perdona que me ponga sentimental, sé que estamos en agosto, son programas más íntimos, pero ostras, he visto que estamos arrasando con el número de seguidores en el podcast. De hecho, vamos a comprobarlo en directo. Ahora mismo, Copimelo tiene... Espérate que tengo que hacer una matización. Sé que esto no es lo más radiofónico posible, pero me vas a permitir el hecho de ilusionarme con el pedazo de proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Ahora mismo Copimelo tiene más de 1200 seguidores solo en formato de podcast, a los que se le suman 2000 más en YouTube, 200 en Twitch, y es que cada vez somos más de personas comprometidas y con ganas de aprender escritura persuasiva o de pasárnoslo bien escribiendo. Así que, hey, encantado de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por darme sobre todo este voto de confianza de poder aprender contigo, de verdad. Es una auténtica maravilla. Ahora, una vez las felicitaciones están hechas y el ataque de ego está solucionado, vamos a hablar del consejo de emprendedor del día. Y es que uno de los mejores consejos de emprendedor que te puedo dar sin ninguna duda es que te acostumbres a leer historias. Yo aquí, por ejemplo, tengo una novela, que tengo siempre una cerca, porque al final ayuda mucho a preparar mejores estrategias, a conseguir resultados, a entender cómo funciona la narrativa. Sé que a veces parece que el copywriter escribe de una manera diferente, y esto es totalmente cierto, pero muchas veces a la hora de contar esa historia, tener una base, unos recursos, una familiaridad con el hecho de hacerlo, cambia mucho la perspectiva. Entonces, tenerlo ahí, ser capaz de aprender, de descubrir y de disfrutar, que la literatura es maravillosa, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo tengas por ahí cerca. Después, al final de este episodio, quédate hasta el final porque te voy a recomendar un recurso muy interesante, que además es un libro, para aprender a escribir historias como un profesional. Es el mejor libro que yo he leído jamás sobre ese tema y te aseguro que la recomendación va a merecer la pena, pero para conocerla te vas a tener que quedar hasta el final. Bueno, hablemos de storytelling, el poder de las historias. Creo que el storytelling a día de hoy, agosto 2021, no necesita ningún tipo de presentación. Todos conocemos lo que es el storytelling, el arte de contar historias y en nuestro caso concreto que estamos hablando de ventas, pues el arte de contar historias para vender. Hasta ahí está todo clarísimo. Pero creo sinceramente que por mucho que lo hablamos y que lo repetimos, todavía no lo aplicamos con la soltura que deberíamos, que entiendo que no es fácil y que es complicado todo esto. Esto no es de un día para otro, pero sí que es interesante tenerlo claro para poder hacerlo bien. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces nos centramos en el solo hecho de contar historias, a veces solo en la venta, a veces nos sentimos torpes haciéndolo, entonces ir desarrollando criterios, tips, consejos nos va a venir a todos maravillosamente bien. Entonces vamos a centrarnos ahora en cuál es el primer paso de una historia, el comienzo, ese primer impacto que tenemos con el cliente. Esto es súper importante porque si con este primer impacto no conseguimos el resultado que merecemos, automáticamente vamos a perder todas las posibilidades de poder vender, de poder conseguir el resultado que estamos buscando. Esto siento decírtelo así de claro, así de duro, pero es que es así. Ese primer impacto, esa primera frase, ese primer momento es lo que marca la diferencia entre una historia que te ayudará a vender y otra que no lo hará. Por ejemplo, en la publicidad clásica de las cadenas de televisión. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Para empezar, quiero que pienses en los grandes maestros de hacer esto. Piensa en Netflix, piensa en el cine, piensa en Hollywood, piensa en HBO, piensa en todos. Creo que
tenemos mucho que aprender de ellos, que al final nuestro negocio también es un poco el negocio del entretenimiento. ¿Por qué abren tus emails todos los días? Porque les entretienes y les aportas valor. ¿Por qué escucháis este podcast? Porque aprendéis, pero también porque os divertís. ¿Por qué la gente ve Twitch? Porque puede aprender, pero también se divierte. Entonces, este tipo de cuestiones es súper interesante a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas, porque de verdad puede marcar un punto de inflexión entre conseguir un resultado y no conseguirlo, entre dejar que confíen en nosotros para comprar o no, en que nos presten atención o no los hagan. Entonces, vamos a tratar las cosas con la importancia que tiene, porque de verdad es así. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo te planteo en este podcast para que puedas aplicar desde ahora mismo? Bueno, contar una historia, contar una historia es evidente. Comenzar con una conversación, con un pum justo en mitad de la historia que llame muchísimo la atención. Esto técnicamente, cuando comenzamos a mitad, se llama in media res, que también te he hablado alguna vez de ello, que ya me voy liando con la lengua, pero lo importante es el concepto de conversación. ¿Por qué? Porque la conversación hace que entremos directamente en la acción, que no nos lo tengamos que pensar mucho, que directamente la gente que lo esté leyendo piense, ¿por qué dice esto? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué cuenta esto? Y esto a la hora de preparar una página de ventas puede ser súper interesante para plantear una historia inspiradora. A la hora de contar las ventajas o de simplemente utilizar una anécdota puede servir muy bien. Y te va a ayudar a colocar la historia en la mitad desde el principio. Por ejemplo, en Star Wars 2, Anakin comienza con una conversación con Obi-Wan en la que están persiguiendo a alguien. Y claro, tú te vuelves loco. ¿A quién están persiguiendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? En Hamlet de Shakespeare comienza precisamente con una conversación entre un fantasma y uno de los soldados, ¿no? Entonces, creo que era uno de los soldados. Lo leí hace ya mucho tiempo, entonces no me prestes mucha atención si meto la pata. Pero eso, entre tal y tal. Y esto lo mismo, es súper interesante porque nos plantean muchísimas dicotomías de cómo podemos hacer las cosas bien. Por lo tanto, la idea principal aquí es el hecho de empezar con esa historia y esa conversación para que nos sea más fácil anclar la acción en un momento y que el usuario, el cliente potencial, piense, ¿qué está pasando? ¿Qué me están contando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque es de verdad donde le tenemos dispuesto a tomar acción. Entonces, como te decía, páginas de venta, testimonios, publicaciones en redes sociales, todo te sirve, emails, esto entra en prácticamente todos los lugares, así que te animo a que lo pongas en funcionamiento. Antes de que te vayas, sabes que cada día me encanta compartir un recurso contigo y en esta ocasión va a ser un libro de Robert McKee, que escribió un libro que se llama Guión Story, que es el mejor libro sobre guiones e historias jamás escritos. El mejor sin ningún atisbo de duda. Entonces, aprender cómo funciona esto, entenderlo, leerlo, es una garantía de poder hacer las cosas mejor. Eso sí, es un libro pesado, denso, que no es fácil de leer. Tiene muchísima teoría, muchísimo trasfondo. Pero sinceramente yo tuve que esforzarme mucho para acabarlo porque era de esos libros que dices, uff, me tengo que poner las pilas, pero merece completamente la pena. Así que te animo a que le eches un vistazo, que le des una oportunidad, porque te aseguro aquí al 100% que si lo haces no vas a perder el tiempo y te va a gustar muchísimo. Nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si ha sido así, deja por abajo, si tienes cualquier duda o pregunta, puedes dejarme por abajo tu pregunta. Recuerda que estoy trabajando en la nueva academia Vende como Churros, que no sé si había dicho el nombre aquí, pero lo digo ahora, para que puedas aprender copywriting. Muy pronto estará activa, te había quedado un poquito, pero muy pronto. Y nada más, que espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y nos vemos en el próximo episodio de Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Dios.